Saludamos en esta oportunidad a nuestros hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo al iniciar el capítulo número 28, la persecución a los valdenses. Les rogamos que nos acompañen en un momento de oración, sobre todo por gratitud a Dios ante la fortaleza que Él dio frente a la persecución a las iglesias de Cristo entre los siglos IV y ya siglo XVII, que abarca todo el periodo de persecución que hoy vamos a repasar. Oremos entonces a nuestro Padre Celestial. Señor amado, te damos muchas gracias por el Señor Jesucristo, porque Él entregó su vida preciosa por nosotros. Te agradecemos el amor, la bondad y la misericordia que tú tienes con todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias por esa fortaleza que tú diste a tu iglesia, los valdenses, allá entre los siglos IV y los siglos XVII, esta incruenta persecución. Padre, gracias te damos porque a pesar de tantas cosas, el ser humano jamás ha podido destruir tu iglesia y las puertas del infierno jamás han prevalecido contra ella. Te alabamos en esta hora y nos encomendamos rogando por nuestras necesidades en Cristo Jesús. Amén. La persecución a los valdenses. Desde que el Señor Jesucristo pisó en su ministerio terrenal Jerusalén y las zonas aledañas, la oposición fue supremamente intensa. Se puede decir que a partir del momento en que Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos para sellar y confirmar su ministerio terrenal, empieza una persecución contra no solamente el Señor Jesucristo, sino también contra sus seguidores. Esa persecución llevaría a la cruz a Cristo, pero le permitiría también resucitar de una manera victoriosa sobre la muerte y sobre todo el sistema engañoso de religión que no solamente estaba fundamentado en el judaísmo, sino también toda la mitología, el paganismo en la civilización romana encabezada por Júpiter y en la civilización griega encabezada por Zeus. Así sucesivamente los apóstoles empiezan a predicar y en capítulos anteriores hemos notado cómo la palabra de Dios y sus precursores eran perseguidos de una manera inmisericordia. Uno de ellos, inclusive el mismo apóstol Pablo, se ocupó de complacerse en el primer mártir inmediatamente después de la ascensión del Señor Jesucristo. Recordemos ese primer mártir a la luz de la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles al terminar el capítulo número 7. Acompáñenme en esa lectura porque nos da la base bíblica para fundamentar la exposición que tenemos desde el punto de vista histórico en este capítulo 28, la persecución a las iglesias de Cristo que se apodaban o tenían el sobrenombre de valdenses entre los siglos IV, inicialmente hasta el siglo XII y XIII y luego hasta el siglo XVI-XVII. Fijémonos que al predicar Esteban la verdad, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, vino una reacción de parte de los religiosos. Hechos 7:54 dice la Biblia, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, es decir, quien más tarde sería el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho estas cosas, durmió. Capítulo 8, verso 1 hasta el verso número 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Esa es la primera gran persecución que se registra contra la iglesia de Cristo, pero definitivamente no la única. Sigue diciendo allí la Biblia, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los únicos que quedaron allí en ese momento en Jerusalén fueron los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Podemos entonces encontrar el origen de la persecución a los valdenses aquí mismo, en la misma palabra de Dios. La iglesia de Jerusalén había crecido en número y espiritualidad. Algunos tratadistas hablan de 15.000, otros 30.000 personas. Lo que sí sabemos con certeza era que una iglesia como la de Jerusalén se había multiplicado de una manera notable. Hay una serie de preguntas con relación a esto. Las esenciales: ¿por qué Dios permitía esta persecución? Posiblemente la iglesia de Jerusalén estaba convencida que primero había que convertir a toda Jerusalén y después ir a Judea y luego ir a Samaria. La verdad es que cuando la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo y recibió la orden de ir por todo el mundo, y Jesús le mencionó que serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, evidentemente estaba hablando a una iglesia de Cristo, porque ellos iban a morir y no podrían ir hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Dios ha permitido, nunca ha sido la voluntad perfecta, sino más bien la voluntad permisiva. Son dos cosas diferentes. La voluntad perfecta de Dios siempre trae bienaventuranza al ser humano. Si ellos hubieran salido a predicar, posiblemente no se hubiera presentado la persecución. Y decimos posiblemente, porque siempre hay aflicción. Jesús lo advirtió claramente. Si a mí me han perseguido, a vosotros también. Ya lo hemos citado en varias oportunidades en otras lecciones. Pero hermanos y hermanas, aquí lo que se nota es que cuando la iglesia de Jerusalén predica en cabeza de Esteban, el diácono, este es apedreado y se inicia una serie de persecuciones que se puede decir que todavía no han finalizado 21 siglos después. La razón es que ellos estaban interesados en conservar su propia religiosidad. No estaban interesados en arrepentirse, ni en salvar sus almas, ni en cambiar su relación con Dios, ni mucho menos de creer en el Señor Jesucristo como su único, suficiente y verdadero Salvador personal. Así que lo que hay que enfatizar aquí en esta parte es que los valdenses fueron perseguidos por los mismos habitantes e inclusive los mismos líderes políticos de la ciudad capital del Imperio Romano. De esta persecución seguirían otras persecuciones en el primer siglo, pero todas encabezadas por el Imperio Romano. La Iglesia de Cristo se puede decir que no tenía autorización jurídica en esa época para proclamar el Evangelio. ¿Cómo lo hacían entonces? El Imperio Romano simplemente consideraba a la Iglesia de Cristo como una secta del judaísmo. Y esto es bien interesante enfatizarlo, porque Jesús era un maestro ambulante, peripatético en griego. A veces ingresaba la iglesia con él al templo, a veces iban a Judea, a veces iban a Perea, a veces iban a Samaria, es decir, por 3 años y medio. Pero ya cuando la iglesia de Cristo se consolida en Jerusalén y viene esta persecución, los emperadores, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, persiguieron a la iglesia de Cristo porque estaba creciendo de una manera decidida y estaba vaciando las filas tanto del judaísmo como desocupando también las filas del paganismo. Eso hizo que los emperadores, como ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, enfatizaran en la persecución como arma para tratar de detener a la iglesia del Señor Jesús. Eso se prolonga con los valdenses. Los valdenses no son la excepción. No fueron los únicos perseguidos, pero tampoco se puede decir que fueron los únicos que no fueron perseguidos. Toda la iglesia de Cristo, de una o de otra manera, ha sufrido persecución. A veces es legal, a veces es religiosa, a veces es armada, como en este caso. Observemos una basílica o los restos de una basílica de lo que se conformó después como el catolicismo romano. Desde estas ruinas, desde las ruinas de la ciudad del Imperio Romano, en la imagen que estamos observando, pues podemos determinar que desde estos centros religiosos, aquí observamos las ruinas de una basílica denominada la Basílica de Julia en la ciudad de Roma. Todavía existen estas ruinas allí, pero estas basílicas eran principalmente los centros de persecución
contra las iglesias del Señor Jesucristo, particularmente la de los valdenses. Esta construcción fue restaurada en la Edad Media, pero a pesar de la restauración ha sufrido un gran deterioro. Pero lo que notamos es que siempre el catolicismo romano se centró en las grandes construcciones religiosas, en desarrollar grandes proyectos constructivos, pero más desde el punto de vista material que desde el punto de vista espiritual. Ya sabemos que los valdenses entonces vinieron de los novacianos y que los novacianos huían de la persecución en Roma. Roma se puede decir que no solamente fue la capital del imperio, sino también fue la capital de la persecución contra la verdadera iglesia de Cristo, cuando no se quisieron unir las iglesias de Jesús ni a Constantino ni a sus posteriores emperadores. Por eso se habla del año 425, del inicio de esa persecución. Ahora, esa persecución fue en algunos momentos esporádica, es decir, hubo tiempos en que durante los siglos V, VI se detenía un poco la persecución porque se creía que finalmente los valdenses habían desaparecido. En muchas enciclopedias aparece la afirmación de que los valdenses desaparecieron. Lo que pasa es que realmente se tuvieron que refugiar en los valles, tuvieron que esconderse y de hecho al esconderse pues no eran conocidas noticias públicas de ellos y por eso se les daba por desaparecidos. Pero necesitamos concentrarnos en la parte de la persecución contra los valdenses, particularmente al finalizar los siglos X, XI y XI, donde fue mucho más incruenta, mucho más sanguinaria dicha persecución. En la página 163, 164 y 165 de la lección, en el capítulo número 28, hay una serie de horripilantes narraciones de las persecuciones contra los valdenses. Ahora, ya en ese momento la política militar del Imperio Romano, unido con la Iglesia Católica, era muy definida. Habían de acabado de terminar las cruzadas cerca del año 1153, cuando muere Bernardo de Claraval. Él fue el último cruzado. Recordemos que las cruzadas se dieron para rescatar Jerusalén y los lugares santos de los musulmanes y para evitar la invasión de los musulmanes. Tanto la religión musulmana como el catolicismo romano de la época tenían como método favorito la guerra para expandir las ideas religiosas. Repetimos que cerca del año 1153, es decir, cerca del siglo XII, estas cruzadas habían llegado ya a los límites, tanto que se puede decir que militarmente fueron un fracaso, pero que unieron las naciones europeas en propósitos comunes. Y uno de esos propósitos comunes era rescatar la ciudad de Jerusalén. No logrado ese propósito, pues ya tenían la práctica de perseguir militarmente a quienes no pensaban espiritualmente igual a ellos. Es por eso que paulatinamente en ese siglo XII se da tal deterioro que durante el siglo número XIII pues hay como una relativa calma desde el punto de vista militar, porque religiosamente había mucha decadencia del poder de los papas y de lo que comúnmente se conoce como la Iglesia Católica Romana. Cerca del año 1300, ya casi finalizando lo que comúnmente se conoce como la Edad Media o la Edad Religiosa o la Edad del Oscurantismo, el poder del Papa en Roma había dejado de ser ya soberano. Había conflictos entre los reyes y los emperadores, y ellos no siempre querían reconocer el poder superior o un poder superior al suyo. En otras palabras, había conflictos entre el poder de los reyes y los emperadores y el poder del Papa. ¿Quién ordenaba más? ¿Quién tenía mayor autoridad? Era la discusión. Cerca del año 1309, dicen los historiadores, después de muchos conflictos, el Papa consideró preferible trasladarse a Aviñón, en la ciudad de Francia. Es decir, que hubo un traslado de Roma hasta Francia
y allí se hizo ese traslado porque podía vivir bajo la protección del rey de ese país. Durante cerca de 70 años, es decir, entre los años 1309 y 1377, los papas permanecieron allí. Así, en la lucha que se dio entre la autoridad política y religiosa, particularmente el poder de la Iglesia, pues tuvo esa serie de acontecimientos notables. Se puede decir que el poder de la Iglesia, aunque no dejó de alcanzar a algunos, y cuando hablamos de Iglesia allí hablamos más bien de religión, es decir, cuando el poder religioso en cabeza del Papa se enfrentaba al poder político, en algunas ocasiones lograba cambiar los reyes, los emperadores, pero finalmente nunca llegó a triunfar definitivamente sobre el poder político. Son dos poderes que se contraponen entre sí y que muchas veces el uno trata de suplantar al otro y viceversa, pero que definitivamente lo que traen es confusión, ruina y engaño a la humanidad. El poder entonces religioso se debilitó también en muchos otros sentidos, entre ellos, por ejemplo, en el siglo XII comenzaron a surgir nuevamente de las sombras muchas congregaciones del Señor Jesucristo que siguieron proclamando la verdad. No eran nuevas congregaciones, los valdenses estaban entre ellos. Los valdenses, al ver que terminaron las cruzadas y que el siglo XII había sido de relativa calma, nuevamente regresaron a su agresividad misionera, y cuando hablamos de agresividad estamos hablando entre comillas, estamos hablando del celo por predicar la palabra del Señor, por convertir las almas, porque es el único cambio permanente y duradero, ya que viene de Dios y viene de dentro hacia afuera. ¿Qué hicieron entonces los católicos romanos ante la abundante predicación, particularmente por parte de los valdenses en las zonas del sur de Francia, en los límites con Italia e inclusive en los límites entre Francia y España? Lo que hicieron fue denominarlos herejes y fueron entonces severamente castigados, pero los castigos no siempre lograron ponerles término. Y cuando decimos no siempre, estamos enfatizando en que algunas veces se les quitaba la vida, como en los ejemplos que acabamos de leer entre las páginas 163, 164, 65, 66 y 67 de nuestra materia, en el capítulo 28, la persecución a los valdenses. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, surge un tribunal que se menciona allí, y es el famoso tribunal de lo que se denomina la Santa Inquisición. Ese tribunal definitivamente cambiaría radicalmente la posición de la Iglesia Católica Romana con relación a los diferentes grupos que estaban en ese momento proclamando la verdad, incluidos entre ellos los valdenses, muy vecinos de la capital del Imperio Romano, muy vecinos de lo que hoy llamamos Francia, España e Italia. Hermanos y hermanas, sabemos que las enciclopedias están llenas de información sobre la Inquisición, pero una de las primeras congregaciones, los primeros grupos de congregaciones de Cristo que tuvieron que sufrir el terrible rigor del tribunal de la denominada, entre comillas, Santa Inquisición, fueron los valdenses. La Inquisición fue un tribunal que fue establecido para juzgar a lo que ellos denominaban herejes. Los acusados de herejía eran sometidos a juicio, y si después de habérseles dado la oportunidad de retractarse, según ellos, pues no lo hacían, entonces, al insistir en su manera de pensar, eran entregados al poder civil, y el poder civil se denominaba el brazo secular, para que los castigara, castigo que generalmente era, desafortunadamente, la hoguera. Muchos valdenses tuvieron que entregar en la hoguera sus cuerpos, sus almas a Cristo y sus espíritus al Señor, pero sus cuerpos sí fueron entregados a la hoguera para traerles definitivamente el castigo de la muerte física por proclamar la verdad,
la sana doctrina del Señor. Así que desde Esteban, pasando por las diferentes persecuciones que tuvo que enfrentar el mismo apóstol Pablo, las que ya hemos referido de todos los apóstoles, ya sabemos que con excepción de Juan, todos ellos murieron asesinados. Las primeras persecuciones de los siglos primero, segundo y tercero, y luego la persecución de los novacianos que se dio a partir del Imperio Romano en cabeza de Constantino, cuando la Iglesia de Cristo no quiso unirse con las demás congregaciones católicas romanas y con el Imperio Romano, y ahora en la persecución de los valdenses, lo que vamos notando es que la persecución ha sido una constante, y siempre recordamos el famoso pasaje en 2 Timoteo capítulo número 3, donde el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice claramente que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, y que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es bien interesante ver que este tipo de castigo, como era la hoguera, era una función que le incumbía al gobierno, al poder político. La iglesia, en cierto modo, se lavaba las manos. Cuando hablamos de iglesia, mejor hablamos de religión. La religión católica romana en ese momento y las religiones que estaban afines a ellos, porque habían sectores afines a ellos, en Oriente, por ejemplo, que no comulgaban 100% con todas sus creencias, pero que estaban de acuerdo también con este tipo de prácticas. Eran decisiones religiosas ejecutadas por el poder político, y ese poder político pues era absolutamente sanguinario. Pocas personas tenían el valor de afrontar tan graves peligros. No se trataba solamente de un concepto religioso, es bueno aclararlo y anotarlo. Se consideraba que la religión católica era el único guardián de la civilización de la época por las acechanzas de los musulmanes, y que atacar las creencias católicas romanas equivalía a atacar la misma civilización de la época. En otras palabras, el catolicismo romano se escudó en las persecuciones de los musulmanes para argumentar que atacar las doctrinas católicas romanas era atacar la civilización de su tiempo, era atacar el gobierno, era irse en contra de la ley y de la misma subsistencia de las civilizaciones de ese entonces. Lo que notamos era que se había extremado la importancia del catolicismo romano. Apenas exterminaban a un grupo de creyentes verdaderos en el Señor Jesucristo, pues surgía de los valles de los Alpes, de los Pirineos, de los valles del Piamonte, surgían nuevas congregaciones que por siglos se habían mantenido allí ocultas ante la incruenta persecución. Por eso, desde esa época, pues se puede decir que ante la persecución, la Iglesia de Cristo se mantuvo allí, se expandió ya hacia Alemania, y ya sabemos que más adelante en Alemania, en Suiza y en Holanda, los valdenses, que fueron llamados en algunas ocasiones anabautistas, después fueron llamados bautistas, precisamente porque el término anabautista, que significa rebautizador, no es aplicable a una iglesia de Cristo. Se le ha llamado de esa manera, pero no es aplicable porque una iglesia de Cristo jamás rebautiza, simplemente lo que hace es bautizar de acuerdo a lo que Jesús ha enseñado en su palabra. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, ya al noroeste y al nororiente de Europa se habían desplazado muchos de los valdenses que habían tenido que soportar la incruenta persecución por parte de los enemigos de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Es por eso, apreciados hermanos y hermanas, que este capítulo nos lleva a una de las conclusiones más frecuentes que hemos tratado en esta materia a lo largo y ancho de estos 28 capítulos.
La Iglesia de Cristo jamás estuvo unida con el catolicismo romano. La Iglesia de Cristo no salió de otra religión, no fue una división, ni protestante ni evangélica. Alguien me dirá, pero no es pecado usar el término ni protestante ni evangélico. Pues de hecho que no es pecado, simplemente que no recomendamos usarlo como un asunto de opinión. ¿Por qué razón? Porque confunde. Los primeros que protestaron fueron aquellos que estuvieron con Lutero y que no quisieron sujetarse a la autoridad del gobierno alemán. Y ante no querer sujetarse a la autoridad del gobierno alemán, encabezado por Carlos V, pues sencillamente fueron perseguidos, y al ser perseguidos ellos protestaron contra esa persecución, pero no pertenecían a la Iglesia de Cristo. Los primeros protestantes, se puede decir desde la antigüedad, fueron los católicos romanos que protestaron contra la sana doctrina, se apartaron. Y el término evangélico, pues es un término que tiene relación con el evangelio, y cuando se usa de una manera adecuada, pues es de bendición. Cuando no se usa de una manera adecuada, confunde. Creer que salimos de Lutero, creer que la Iglesia de Cristo salió de Calvino, de Zwinglio, creer que la Iglesia de Cristo se originó en cualquiera de los reformadores, es un gravísimo error histórico, porque la Iglesia de Cristo salió de Cristo y se ha ido manteniendo durante estos 20 siglos. Es la razón de ser de esta materia, a pesar de la persecución. Se puede decir que los hechos que se narran aquí en este capítulo número 28 son horrendos, pero también se puede decir que Dios preservó su Iglesia de toda aquella confusión doctrinal que se había presentado de los que se apartaron de la verdadera Iglesia del Señor Jesús. Ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio se añadieron a una verdadera Iglesia de Jesús. Formaron sus propias congregaciones, formaron sus propias religiones. Si Constantino, por ejemplo, se hubiera realmente convertido a Cristo, pues se hubiera añadido a una de las iglesias de Cristo de su época, se hubiera profundizado, se hubiera alimentado de la palabra de Dios y jamás hubiera intentado unir la Iglesia con la política, la Iglesia de Cristo con el Estado romano. Así que en ese orden de ideas, la Inquisición se puede decir que fue la máxima expresión de la tortura y de la persecución contra los hermanos valdenses mencionados ya no solamente en el siglo XI, XII y XIII, sino también casi hasta el siglo XVII encontramos una incruenta persecución contra todas estas comunidades, iglesias del Señor Jesús. Hermanos y hermanas, es de gran importancia resaltar las conclusiones que se nos presentan en este capítulo número 28. Por ejemplo, hay que resaltar también que no todo fue en negativo en la persecución. En Ginebra, por ejemplo, dice en la página número 166, recibieron un tratamiento hospitalario, bondadoso, y en algunas ocasiones Dios usó personas para llevar alivio en medio de tanta persecución a estas iglesias de Cristo denominadas valdenses. Los valdenses, dice al finalizar en la página 166, encontraron esta bondad y este tratamiento hospitalario en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Y dice que los otros cantones de Suiza abrieron a ellos su país. Y no solamente su país, sino también sus corazones y sus afecciones. Cuando una nación como Haití, que está sumida en la macumba, en la brujería, en la hechicería, no progresa, ni económica, ni intelectual, ni tampoco espiritualmente, pues se puede ver el resultado de cuando una nación se olvida de Dios y de su palabra. Satanás siempre quiere dominio para destruir. Dios sabe y conoce en detalle la estrategia de Satanás. A veces Satanás ha usado a las mismas congregaciones que se autoproclaman cristianas para perseguir a otras iglesias de Cristo. Con una nación es igual que con una persona. En Suiza se albergaron a los valdenses, se les recibieron de una manera decidida, la palabra de Dios corrió, fue glorificada en Suiza, y hoy podemos observar nosotros que 5 o 6 siglos después
Suiza es uno de los países con mayor progreso económico e intelectual, porque el progreso siempre va de la mano de la verdad. Por eso, mis hermanos y hermanas, no estamos diciendo que en Suiza todos sean creyentes, todos sean espirituales y que allí haya iglesias de Cristo en grandes cantidades. No, sino que el progreso de países como Suiza hoy, en contraste del atraso de países como, por ejemplo, en nuestra América Latina, países como Haití, pues hay un gran contraste. Cuando los principios de la palabra de Dios son enseñados de una manera consistente y se aplican, son práctica viva en la vida de la persona, entonces la justicia reina, el trabajo, el progreso, el amor, la dedicación, las familias se fortalecen, las iglesias se fortalecen. Pero como el caso que estamos mencionando, Haití, un país sumergido en la brujería, en la hechicería, en la macumba y en todo ese tipo de prácticas satánicas, pues sencillamente sufren un gran y fuerte atraso. Es como una gran conclusión, porque perseguir a la iglesia de Cristo es algo que ha sido una constante. Por eso es que Jesús dice que no temamos a los que pueden matar el cuerpo y que debemos temer más bien a aquel que puede echar el alma en el infierno, que puede llevar la vida humana al infierno. Cuando un ser humano no se arrepiente, Dios simplemente lo condena y Dios simplemente le lanza a la condenación. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda, pero hay personas que definitivamente insisten en condenarse a ellos mismos y en definir su propio destino. Gracias al Señor por la fortaleza que Él dio a estas iglesias valdenses, y rogamos a Él también que nos dé a nosotros fortaleza frente a las dificultades o persecuciones que se puedan presentar a la iglesia de Él. Muchísimas gracias por acompañarnos y que el Señor nos bendiga a todos de una manera rica y abundante.